Gracias a todos, todas las gracias a Srila Prabhupada. El día de hoy vamos a leer el Bhagavad Gita, capítulo 4, texto 5. Eh, bueno, ya que estamos con la hora retrasada, vamos a empezar rápido con lo que sería el mantra y comenzar a leer el Srimad Bhagavatam. El Bhagavad Gita. Om Anjana Timirandasya Ayanjana Shalakaya Shakturumilitanjanam Tasmai Shri Gurudev Namaha Sri Chaitanya Movistam Estapitanjana Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadati Swapadantikam. Yo nací en la más oscura ignorancia, y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasharine Nirvishesha Shuneva Dipachadesha Tarine Yaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Dara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok, ok, estamos en el Bhagavad Gita, capítulo 4, texto 5. Así que empezamos con la lectura. Cualquier inconveniente con el audio o con el video me hacen saber. Estoy con un ojo al texto por si desean decirme. Gracias. Hay cualquier duda, pongan en los textos, en los comentarios para que un devoto mayor pueda aclarárselas. Yo estoy para leerlo y para dar unos pequeños comentarios dentro de lo que es el Bhagavad Gita. Y también el Bhagavad Gita ahorita no lo tengo físico, pero lo estoy leyendo igual. Cualquier cosa, si es que desean obtener el Bhagavad Gita, está en el templo de Miraflores. Se encuentra la versión física, tanto el Pocket como también la versión grande, normal. Y también el Srimad Bhagavatam se encuentra ahí dentro de toda la colección. Bueno, Sri Bhagavan Uvacha Bahuni me bhayatithani Yamani tava charjuna Tanyaham veda sarvani Natvam veda parantapa. Traducción por su divina gracia. La personalidad de Dios, tanto tú como yo, hemos pasado por muchísimos nacimientos. Yo los puedo recordar todos, pero tú no, oh subyugador del enemigo. Significado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada aquí. En el Brahman Samhita, capítulo 5, texto 33, se encuentra la información de que hay muchísimas encarnaciones del Señor. Allí se dice, Advaitan Achyutan Anarin Anantarupan Adyam Purana Purusam Navayat Yadvanam Cha Vedasu Durlamam Adurlamam Atu Bhaktva Govinda Adipurusham Tan Aham Vayami. Yo adoro a Govinda, Krishna, la suprema personalidad de Dios, quien es la personalidad original, absoluta, infalible y sin comienzo. Aunque Él se expande en una cantidad ilimitada de formas, aún así es la misma personalidad original. El más antiguo, y la persona que siempre se ve como un joven lozano. Esas eternas bienaventuranzas y omniscientes formas del Señor, por lo general, no las entienden ni los mejores eruditos védicos, pero siempre se les manifiesta a los devotos puros. También se afirma en el Brahman Samhita, capítulo 5, texto 39, Ramadi Murtushu Kalaniyam Mena Tistam Nanavataram Akorot Bhuvaneshu Kintu Krishnaha Swayam Samavat
Babat Paramaha Pumanyo Govinda Adi Purusham Tambaham Aham Bhajami. Yo adoro a Govinda, Krishna, la suprema personalidad de Dios, quien siempre se encuentra en diversas encarnaciones, tales como Rama y Nrsimha, así como también en muchas encarnaciones secundarias, pero quien es la personalidad de Dios original, conocido como Krishna, y quien además se encarna personalmente. También en los Vedas se dice que el Señor, aunque es aquel que no tiene igual, se manifiesta en infinidad de formas, disculpen. Es, él es como la piedra, Vaiduria, que cambia de color, y aún así sigue siendo la misma. Todas sus múltiples formas las entienden los devotos puros, pero no se pueden entender mediante un simple estudio de los Vedas. Vedushu Durlavam Adurlavam Atma Bhaktua. Devotos tales como Arjuna son compañeros constantes del Señor, y cuando quiera que el Señor se encarne, los devotos asociados también se encarnan para poder servir al Señor de diferentes maneras. Arjuna es uno de esos devotos. Y de este verso se deduce que unos millones de años atrás, cuando el Señor Krishna le habló el Bhagavad Gita al dios del sol, Vivaswan, Arjuna también estaba presente, haciendo otro papel, pero la diferencia que hay entre el Señor y Arjuna es que el Señor recordaba el incidente, mientras que Arjuna no lo recordaba. Esa es la diferencia que hay entre la entidad viviente, parte integral, y el Señor Supremo. Aunque Arjuna se le trata aquí como el poderoso héroe que podría subyugar a los enemigos, no obstante es incapaz de recordar lo que ha vivido, lo que había ocurrido en sus diversos nacimientos pasados. De modo que una entidad viviente, por grande que pueda ser desde el punto de vista material, nunca puede ser igual al Señor Supremo. Cualquiera que sea un compañero constante del Señor es sin duda una persona libre, pero puede ser igual al Señor. Pero no puede ser igual al Señor, disculpen. Hare Krishna a todos. En el Brahma Samhita se describe al Señor como infalible, Achyuta, lo cual define que Él nunca se olvida de sí. A pesar de estar en contacto con lo material, luego el Señor y la entidad viviente nunca pueden ser iguales en todos los aspectos, ni siquiera si la entidad viviente está tan liberada como Arjuna, aunque Arjuna es un devoto del Señor, a veces olvida la naturaleza del Señor, pero por la gracia divina, un devoto puede entender al instante la condición infalible del Señor, mientras que un no devoto o un demonio no puede entender esa naturaleza trascendental. Así pues, estas descripciones del Gita no las pueden entender los cerebros demoníacos. Krishna recordaba actos que habían realizado millones de años atrás, pero Arjuna no podía recordarlos, pese al hecho de que tanto Krishna como Arjuna son de naturaleza eterna. También podemos destacar aquí que la entidad viviente olvida todo debido a su cambio de cuerpo, pero el Señor recuerda por qué no cambia su cuerpo, Sachit Ananda. Él es Advaita, que significa que no hay diferencia entre su cuerpo y él mismo, pero en relación con el espíritu, ni en- eh, disculpe, todo en relación con el espíritu, mientras que el alma condicionada es diferente de su cuerpo material, y como el cuerpo y el ser del Señor son idénticos, y su posición siempre es diferente a la posición de la entidad viviente ordinaria, incluso cuando él desciende al plano material. Los demonios no pueden acomodarse a esta naturaleza trascendental del Señor, que el propio Señor explica en el siguiente verso. Texto 6. Okay. Aho pi san
abhiyatma bhutanam ishwaro pisan prakritim swat adhishtaya sambhavami atma mayaya. Traducción. Aunque soy naciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio en mi trascendental forma original. Significado. El Señor ha hablado acerca de la peculiaridad de su nacimiento. Aunque puede que Él aparezca como una persona ordinaria, recuerda todo lo relacionado con sus muchísimos nacimientos pasados, mientras que el hombre común y corriente no puede recordar lo que ha hecho ni siquiera unas cuantas horas antes. Si se le pregunta a alguien que hizo exactamente a la misma hora el día anterior, el hombre común le sería muy difícil responder de inmediato. Seguramente que tendría que escarbar en su memoria para recordar que estaba haciendo exactamente a la misma hora del día anterior. Y no obstante, a menudo los hombres se atreven a declarar que son Dios o Krishna. Uno no debe dejarse engañar por esos pretenciosos sin sentido. Y además el Señor explica su Prakriti o forma. Prakriti significa naturaleza y también significa Swarupa o la forma de uno mismo. El Señor dice que Él aparece en su propio cuerpo. Él no cambia de cuerpo como si lo hace la entidad viviente común, que cambia de un cuerpo a otro. Puede que la entidad viviente tenga una clase de cuerpo de nacimiento actual, pero en el siguiente nacimiento tendrá un cuerpo diferente. En el mundo material, la entidad viviente no tiene un cuerpo fijo, sino que transmigra de un cuerpo a otro. Sin embargo, el Señor no hace eso. Cuando quiera, Él aparece. Lo hace en un mismo cuerpo original, por medio de su potencia interna. En otras palabras, Krishna aparece en el mundo material en su eterna forma original, con dos manos y sosteniendo una flauta. Él aparece precisamente en su cuerpo eterno, no contaminado por este mundo material. Aunque Él aparece en el mismo cuerpo trascendental, y es el Señor del universo, aún así parece que Él nace como una entidad viviente ordinaria, y aunque su cuerpo no lo deteriora como un cuerpo material, aún así parece que el Señor Krishna crece de la infancia a la niñez y de la niñez a la juventud, pero, lo que es muy sorprendente, nunca envejece más allá de la juventud. En la época de la batalla de Kurukshetra, él tenía muchos nietos en casa. En otras palabras, él ya había envejecido suficiente según los cálculos materiales. Aún así, se veía tal y como un hombre joven de 20 o 25 años, como yo. Aunque vemos un retrato de Krishna en la vejez, porque él nunca envejece como nosotros, si bien la persona más anciana de todas las creaciones del pasado, del presente y del futuro, ni su cuerpo ni su inteligencia se deterioran o cambian alguna vez. Por consiguiente, quedó claro que, a pesar de estar en el mundo material, Él es la misma e innaciente forma eterna de bienaventuranza y conocimiento inmutable en que se le representa su cuerpo e inteligencia trascendental. De hecho, su aparición y desaparición son como la salida del sol, el movimiento de este ante nosotros y su subsecuente desaparición de nuestra vista. Cuando el sol se pierde de vista, creemos que se ha puesto el sol, y cuando el sol está ante nuestros ojos, pensamos, disculpen, que se halla en el horizonte. En realidad, el sol siempre está en su posición fija, pero debido a nuestros sentidos insuficientes y defectuosos, hablamos que el sol aparece y desaparece en el cielo. Y como su aparición y desaparición son completamente distintas de las cualquier entidad viviente común y corriente, es obvio que Él es conocimiento eterno y bienaventurado mediante su potencia interna, y que nunca lo contamina la naturaleza material.
Los Vedas también confirman que la suprema personalidad de Dios es innaciente y que sin embargo parece nacer en múltiples manifestaciones. Las escrituras védicas complementarias también confirman que, aunque el Señor parece nacer, aún así no cambia de cuerpo. En el Bhagavatam, él aparece en la forma de Narayana ante su madre, con 4 manos y los adornos de los 6 clases de opulencias plenas. Su aparición en su eterna forma original constituye su misericordia sin causa, que se les otorga a las entidades vivientes, de modo que puedan concentrarse en el Señor Supremo, tal y como es Él, y no en las invenciones mentales o imaginaciones, que es lo que el personalista cree equivocadamente que son las formas del Señor. Según el diccionario Visual Kosha, la palabra Maya o Atma Maya se refiere a la misericordia sin causa del Señor. El Señor está consciente de todas sus apariciones y desapariciones anteriores, pero una entidad viviente común, en cuanto obtiene otro cuerpo, olvida todo lo referente a su cuerpo pasado. Él es el Señor de todas las entidades vivientes, porque mientras se encuentra en esta tierra, realiza actividades maravillosas y sobrehumanas. Así pues, el Señor siempre es la misma verdad absoluta y no presenta diferenciación alguna entre su forma y su ser, o entre su calidad y su cuerpo. Ahora pudiera surgir la pregunta de por qué el Señor aparece y desaparece en este mundo. Ellos lo explican en el siguiente verso. Un texto muy fuerte eh, para mí, ¿no? Es un texto fuerte porque hablamos respecto en el significado de esta traducción, de que el hombre no tiene no tiene este don, este poder que es innaciente del Señor. El Señor es potencia, es interna y externa. Él sigue siendo Dios, a pesar que aparezca en este mundo material. Y nosotros, no, nosotros pasamos de un cuerpo a otro cuerpo, migrando, transmigrando. Entonces siempre nos vamos a olvidar de qué cuerpo, y tiene mucha razón en este significado donde menciona, si tú le preguntas a una persona qué ha pasado el día de ayer a tal hora exacta, no lo va a recordar. Solamente nosotros recordamos sucesos impactantes que nuestros cerebros capten como muy peculiares a nuestra idea, ¿no? Pero no estamos registrando totalmente, se queda dentro de nuestro cerebro como almacenado, pero muy adentro del subconsciente. Pero no sabemos muy bien a qué hora qué día exacto ha sucedido este acto, ¿no? Quizás de repente vendrá gente diciendo, no, pero hay gente que sí recuerda la hora y exacta. Quizás sí, es el don que Dios le dio, porque cada uno nace eh, con diferentes dones en esta vida, ¿no? Pero no somos igual que el Señor, no somos igual que el Señor. El Señor es eterna juventud, es bienaventuranza, enseñanza, y pues nosotros solamente somos parte y porción de Él, pero no somos Él. Una, un significado muy bonito en el cual habla respecto a lo que es el Señor y lo que en realidad nosotros somos, ¿no? Somos almas que estamos tratando de transmigrar de un cuerpo a otro para llegar al total a donde está el Señor. Y el Señor bienaventurado comienza a hacer todo lo posible por cada milenio, como el texto anterior dice, aparecer en su forma, porque Él sigue siendo Dios, no es que transmigra como nosotros en un cuerpo, sino que Él aparece en su forma, solo que nosotros le vemos de una forma diferente o ordinaria. Entonces, ahí es donde no nos percatamos realmente que el Señor está con nosotros, ¿no? Los verdaderos devotos puros de corazón sí los van a poder identificar. Bueno, sigamos con el siguiente texto. Yada yada hi adharmasya glanirvavati parata avitadnam adharmasya
Tadatmanam sriyami aham. Traducción. Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Significado. La palabra Sriyami es significativa aquí. Sriyami no se puede emplear ujú, en el sentido de la creación, porque de acuerdo con el verso anterior, no existe creación de la forma o cuerpo del Señor, que ya que todas las formas existen eternamente. Por lo tanto, Sriyami significa que el Señor se manifiesta tal como Él es, aunque el Señor aparece en un momento programado, es decir, al final de la Dwapara Yuga del 28º milenio del séptimo Manu, en un día de Brahma. Aun así, él no está obligado a someterse a esas reglas y regulaciones, porque está en completa libertad de actuar a voluntad de muchas maneras. En consecuencia, él aparece por su propia voluntad cuando quiera que haya un predominio de la irreligiosidad y una desaparición de la verdadera religión. Los principios de la religión se prestan en los Vedas, y cualquier discrepancia en lo referente a la ejecución debida de las reglas de los Vedas lo vuelve a uno irreligioso. En el Bhagavatam se declara que esos principios constituyen las leyes del Señor. Únicamente el Señor puede manufacturar un sistema de religión. Los Vedas también se aceptan como la palabra en un principio, que en un principio el Señor le comunicó a Brahma desde dentro del corazón. De modo que los principios del Dharma o de la religión son órdenes directas de la Suprema Personalidad de Dios. Dharmatu Sat Bhagavat Pranitam. Estos principios se indican claramente a todo lo largo del Bhagavad Gita. El propósito de los Vedas es el de establecer dichos principios bajo la orden del Señor Supremo. Y al final del Gita, el Señor ordena directamente que el principio más elevado de la religión es el de entregarse solo a Él y nada más. Los principios védicos lo incitan a uno a entregarse a Él por completo. Y cuando quiera que las personas demoníacas perturben esos principios, el Señor aparece. Por el Bhagavatam sabemos que el Señor Buda es la encarnación de Krishna, que apareció cuando el materialismo se hallaba extendido, disculpen. Y los materialistas estaban usando como pretexto la autoridad de los Vedas, aunque en los Vedas hay ciertas reglas y regulaciones restrictivas en cuanto al sacrificio de animales con ciertos propósitos específicos. La gente de tendencia demoníaca, no obstante, se dio al sacrificio de animales sin hacer referencia a los principios védicos. El señor Buda apareció para detener esa necesidad y establecer los principios védicos de la no violencia. Así pues, todos y cada uno de los avataras o encarnaciones del Señor tienen una misión específica, y a todos ellos se los describen en las escrituras reveladas. A nadie se le debe aceptar como Avarata a menos que se le mencione en las escrituras. No es cierto que el Señor aparece únicamente en la tierra hindú. Él puede manifestarse donde quiera y cuando quiera que desee aparecer en todas y cada una de las encarnaciones. Él habla tanto de religión como puede entender la gente, en particular que se encuentre bajo esas circunstancias específicas. Pero la misión es la misma: llevar a la gente hacia el estado de conciencia de Dios y de obediencia a los principios de la religión. Algunas veces Él desciende personalmente y a veces envía a sus representantes fidedignos en la forma de su hijo o sirviente, o Él mismo desciende en alguna forma disfrazada. Los principios del Bhagavad Gita se les hablaron a Arjuna y además a otras personas muy elevadas, porque él estaba muy adelantado en comparación con las personas ordinarias de otras partes del mundo. 2 más 2 son igual a 4. Constituye un principio matemático verdadero.
tanto en la clase de aritmética para principiantes como también en el curso adelantado. Aún así hay materiales superiores y disculpen. Aún así hay matemáticas superiores y matemáticas elementales. Por lo tanto, en todas las encarnaciones del Señor se añaden los mismos principios, pero estos aparecen ser superiores o inferiores en diferentes circunstancias. Los principios superiores de la religión comienzan con la aceptación de los cuatro órdenes o los cuatro estados de la vida social, tal como se explica más adelante. Todo el propósito de la misión de las encarnaciones es el despertar de todas partes del el estado de conciencia de Krishna. Esa conciencia es manifiesta y no manifiesta, solo bajo diferentes circunstancias. Como vemos en el texto de acá, de aquí, eh, justamente, ¿no? Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Justo menciona de dónde y cuándo aparecen los Vedas, ¿no? O sea, aparece el Señor Dwaparayuga en el 28º milenio del séptimo Manu en un día de Brahma. Pero también dice que el Señor no se abstiene a estas reglas que él mismo creó. Entonces, él puede aparecer en cualquier momento que vea que la religión se está dando de una manera muy perversa, ¿no? De las personas asemejadas a los demonios. El Señor es el principio y el fin de todo. Es un texto muy bonito que estamos leyendo aquí, que habla que el Señor no se compara con nosotros, ¿no? En esta parte de lo que comenta también del tema de lo que sería el Señor Buda, la aparición de él, fue por una práctica y muy transgiversada de lo que serían los Vedas, de los sacrificios. Entonces, en esta parte, pues, el Señor aparece como Buda para practicar otro tipo de religión, pero, digamos, igual es una ramificación del hinduismo, ¿no? Pero al mismo tiempo es porque estaba, pues, nivelando este tema de, de religión que había, de sacrificios, para poder llevar a la humanidad, pues, a un tipo de balanza. Señor es como nuestro Padre, ¿no? O sea, y si pensemos así, como el Padre siempre va a ver a su hijo que va a querer apoyarlo de la mejor manera y va a tratar de darle las mejores lecciones posibles, que aprenda de la mejor manera, ¿no? Entonces siempre nos va a guiar, va a poner su mano en nosotros, a aconsejarnos, pero nosotros igual somos sus hijos, ¿no? O sea, como un padre, vamos a desobedecer, no vamos a ir por acá, por allá. O sea, como dicen, ¿no? Cuando nosotros hablamos del tema de la edad, 100 años es bastante para la vida humana, pero para el Señor que es ilimitado y tiene millones y cuatrillones de años, ¿cómo nos verá a nosotros? Que llevamos pues 25 años, me incluyo, y no recuerdo nada de mi vida pasada. En- ¿Cómo le verá a una persona de 40, de 50, de 60? Todavía es un bebé, es alguien que todavía no comprende lo que es el Señor y tiene que pasar nacimiento tras nacimiento tras nacimiento para poder llegar hasta donde está el Señor. Entonces el Señor sabe que nosotros somos como una cuna de un bebé y ahora vemos pues en estas épocas ahorita los estamos viviendo. Hay cosas muy fuertes, ¿no? Como la tecnología avanza y las personas pues crean pues más cosas y ideologías nuevas y pensamientos nuevos. Entonces todo el mundo se quiere chocar entre sí, que no, que está bien esto, que no está bien esto, ahora que LGBTI más, y plus, y ahora si quieren desaparecer los LGBTI. Entonces hay tantas controversias en sí que nunca estamos de acuerdo con nada. Entonces esperemos que el Señor llegue en cualquier momento para que ponga su mano entre todo
el revoloteo de ideologías y de pensamientos y de tantas cosas que están pasando ahorita en la Tierra, ¿no? Vamos al siguiente texto, texto 8. Paritranaya sadhunam vinashaya cha duksh, dukshkritam dharma samtapanataya sambhavani yude yude yuge yuge. Traducción: para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. De acuerdo con el Bhagavad Gita, un sadhu, hombre santo, es un hombre con conciencia de Krishna. Puede que una persona parezca ser irreligiosa, pero si posee a plenitud las cualidades del estado de conciencia de Krishna, se le debe considerar un sadhu. Y dush, dushkritam se le aplica a aquellos que no les interesa el estado de conciencia de Krishna. Aun esos infieles o dushkritam estén adornados con educación mundana, se los describe como necios y los más bajos de la comunidad, mientras que una persona que esté dedicada al cultivo de conciencia de Krishna es un 100%, se le acepta, disculpen, esté dedicada al cultivo de conciencia de Krishna, en un 100% se le acepta como usado, aunque no sea ni erudito ni muy culta. En lo que se refiere a los ateos, no es necesario que, para destruirlos, el Señor aparezca tal y como es Él, como hizo en el caso de los demonios Ravana y Kamsa. El Señor tiene muchos agentes capaces de eliminar demonios, pero el Señor desciende especialmente para tranquilizar a sus devotos puros, que siempre están acosados por las personas demoníacas. El demonio hostiga al devoto, aunque este último resulte ser pariente suyo. Si bien Prahlada Maharaj era el hijo de Hiranyakashipu, no obstante su padre lo persiguió. Aunque Devaki, la madre de Krishna, era hermana de Kamsa, ella y su esposo Vasudeva fueron perseguidos solo porque Krishna les daba a nacer a ellos. De manera que Krishna apareció principalmente para salvar a Devaki antes que para matar a Kamsa, pero ambas acciones se realizaron simultáneamente. Por eso se dice aquí que el Señor aparece en diferentes encarnaciones para redimir al devoto y eliminar a los infieles demonios. En el Chaitanya Charitamrita de Krishna Dasa Kaviraya, los versos siguientes, Madhya 20, del 263 al 264, resumen estos principios de la encarnación. Srishti Hetuye Murti Prapanche Avatare Seishwara Murti Avatarana Madare Mayatita Parvavyo Me Sarva no Savara Avastana Vishwe Avataritare Avataranama. Un momento, okay. El avatara o encarnación de Dios desciende del reino de Dios con el fin de llevar a cabo la manifestación material, y esa forma en particular de la personalidad de Dios que así desciende se denomina encarnación o avatara. Esas encarnaciones están en el mundo espiritual, el reino de Dios. Cuando ellas descienden a la creación material, adopta el nombre de avataras. Hay varias clases de avataras, tales como los Purusavataras o Gunavataras, los Lilavataras, los Satyavesha avataras, los Manvatara avataras y los Yuga avataras, todos los cuales aparecen por todas partes del por todas partes del universo. En el momento programado para el Señor Krishna es el Señor primordial.
el manantial de todos los avataras. El Señor Sri Krishna desciende con el propósito específico de mitigar las angustias de los devotos puros, que están muy ansiosos de verlos en sus pasatiempos originales de Vrindavan. Por consiguiente, el propósito principal del avatar de Krishna consiste en satisfacer a su devoto puro. El Señor dice que Él mismo se encarna en cada milenio. Eso indica que Él se encarna en la era de Kali, como se declara en el Srimad Bhagavatam. La encarnación de la era de Kali es el Señor Chaitanya Mahaprabhu, quien propagó la adoración de Krishna mediante el movimiento de Sankirtana, el canto en progresión de los santos nombres, y difundió el cultivo de conciencia de Krishna a lo largo de la India. Él predijo que esta cultura del Sankirtana se difundiera por el mundo entero, de pueblo en pueblo y aldea en aldea. Al Señor Chaitanya, en su carácter de encarnación de Krishna, la personalidad de Dios, se le describe de un modo secreto, mas no directo, en las selecciones confidenciales de las escrituras reveladas, tales como los Upanishad, el Mahabharata y el Bhagavatam. A, a los devotos del Señor Krishna los atrae mucho el movimiento de Sankirtana del Señor Chaitanya. Este avatar del Señor no mata a los infieles, sino que los remide mediante su misericordia sin causa. Ese es el texto 8. Bueno, estamos viendo aquí que el Señor aparece tanto como en su forma original, o también envía pues a sus avataras. Está hablando del Señor Chaitanya, también estamos hablando del Señor Nishinja, ¿no? Este, bueno, el Señor Chaitanya viene aquí en la era de Kali Yuga, ¿no? Para poder propagar la conciencia de Krishna mediante este movimiento que se llama Sankirtana, que lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Hace poco conversaba con alguien sobre el tema de la religión, ¿no? Justamente también de mi religión, que es nuestra religión que estamos aquí. Como yo le digo, esta filosofía de conciencia de Krishna. Este, y hablábamos del tema de la historia del señor Nirshinja, de cómo este demonio, Hiranyakashipu, obtiene un hijo, ¿no? Y que a pesar, como dice aquí, dicen en las escrituras, el demonio, a pesar de que esté cerca de o sea, un familiar o cerca de alguien, trata de lastimarlo, trata de hacerle daño. Siempre va a estar ahí tratando de agitar la mente, ¿no? Pero de esta manera, de este pasatiempo, ya no es agitar la mente, es el señor Prahlad, su hijo, ¿no? Sino es ya tratando de cometer un asesinato a su propio hijo, porque él no quería saber nada del señor Krishna. Él pensaba que era inmortal, que nadie lo podía destruir porque había deseado el señor Brahma poder ser casi invencible, porque Brahma le dijo, yo no puedo hacerte invencible porque ni yo tengo la vida eterna, hasta yo, el creador del mundo, tengo una muerte, porque él es un agente del señor Krishna. Entonces, al ver a su hijo que estaba pues endulzando, porque Krishna es el eterno encantador de todos, entonces endulzando las voces, endulzando a los devotos con su voz, con su Sankirtan, ¿no? Mediante su prédica de él, viendo que su propio hijo y también los demonios, viendo que su hijo del demonio, el rey demonio, Hiranyakashipu, está predicando la palabra de Dios, en el cual ellos no querían eso, él llega a un momento donde dice, no, no puedo con esto, güey. Entonces es capaz de acabar hasta con la propia vida de su propio hijo, con tal de pues sucumbir a la religión. Entonces, miren hasta dónde puede llegar un demonio, ¿no? También, digamos, hasta los más cercanos a los demonios que también podemos ser nosotros. Entonces, el Señor llega a este mundo no para matar al señor Hiranya, sino
para poder mostrarse ante su devoto, que es Prahlada Maharaj, a defenderlo a él. Entonces, al final, por pelear, por querer a su devoto, verlo bien y poder seguir pues estas ligas, este, él, pues aparece y termina batallando contra Hiranyakashipu. Pero entendamos que está haciéndolo por Prahlad, ¿no? Por su devoto puro. Entonces el Señor siempre va a aparecer para eh, para el, para el goce del devoto, porque el Señor se siente puro así, se siente de una manera, eh, él se muere por el amor de los devotos, como el Señor Chaitanya. Entonces, como la encarnación del Señor Chaitanya, entonces sigamos en esto, ¿no? En lo que sería conciencia de Krishna, en poder cantar sus santos nombres, a pesar que a veces caigamos pensando en diferentes cosas o tengamos la mente en diferentes circunstancias o nos vayamos un momento, regresemos, donde estemos, siempre pensemos en el Señor como el último Salvador, ¿no? Que nos va a salvar, porque es al principio o al final, siempre en las escrituras dicen, en cualquier religión, dice que el Señor va a venir en sus últimas y pues ahí va a ver a sus devotos. Y no es para castigar, porque aquí en este cuerpo venimos a aprender mucho de lo que es la vida, aprender mucho de lo que es ¿no? Como dice el Señor, es la parte interna. Entonces siempre nosotros tenemos que ver de adentro hacia afuera. Hay mucha gente que está de afuera y después recibe todo lo que está adentro y entonces se marea con esto y como dicen, ¿no? Hay personas que son malas, que tienen corazón así. Pues tengamos en claro que primero hay que trabajar de adentro hacia afuera para poder ofrecer todo lo que sea para el Señor y recordar que en cada persona también está la voluntad del Señor y que hasta el mismo demonio es devoto del Señor, porque hasta para poder recibir bendiciones mm, de Brahma, al hacer tanta penitencia, él no se da cuenta que al final le está haciendo oraciones al Señor, sigue siendo devoto del Señor, porque nada sucede sin causa del Señor Krishna. Entonces, es un pasaje muy bonito. Vamos a seguir leyendo un poquito más, y creo que ya sería el último porque no tengo mucha batería en la laptop. Sigamos en el texto 9. Yamma karma cha me divyam evam yo beti tatvam taha tyaptvam deham purna yamma naitiman etiso yuna. Oh Arjuna, traducción. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y, y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Significado. El descenso del Señor desde su morada trascendental ya se explicó en el verso 6. Aquel que puede entender la verdad de la aparición de la personalidad de Dios ya está liberado del cautiverio material y por ende regresa al reino de Dios inmediatamente, después de dejar el presente cuerpo material. Que la entidad viviente se libere del cautiverio material no es fácil en absoluto. Los impersonalistas y los yogis logran la liberación únicamente después de muchas dificultades y muchísimos nacimientos. Incluso entonces la liberación que logran, el, el fundirse en el Brahman Jyoti impersonal del Señor, es únicamente parcial y existe el riesgo de regresar a este mundo material. Pero el devoto, él siempre, discúlpeme, pero el devoto por el simple hecho de entender la naturaleza trascendental del cuerpo y las actividades del Señor, alcanza la morada del Señor después de terminar con este cuerpo, y no corre el riesgo de regresar a este mundo material. En el Brahma Samhita se afirma que el Señor tiene muchísimas formas e encarnaciones, Advaitam, Achyuta, Anadim, Anantarupam.
Aunque existen muchas formas trascendentales del Señor, aún así son la misma y única suprema personalidad de Dios. Uno tiene que entender este hecho con convicción, aunque a los eruditos mundanos y filósofos empíricos les resulte incomprensible, como se dice en los Vedas, Purusha Bodhini Upanishad. Ekodebo Nityan Lilanu Rakto Bhaktavyapi Hride Antar Atma. Con muchísimas formas trascendentales, la única personalidad de Dios está eternamente activa en relaciones con sus devotos puros. Esta declaración védica la confirma el Señor personalmente en este verso del Gita. Todo aquel que acepta esta verdad al amparo de la autoridad de los Vedas y de la suprema personalidad de Dios y que no pierde el tiempo en especulaciones filosóficas, alcanza la etapa más elevada y perfecta de la liberación, por el simple hecho de aceptar esta verdad sobre la base de la fe. Uno puede lograr la liberación sin ninguna duda. La versión védica Tattvan así se aplica, de hecho, en este caso. Cualquiera que entienda que el Señor Krishna es el Supremo, o que le dice al Señor, tú eres el Brahman Supremo, la personalidad de Dios, es seguro que se liberará instantáneamente y en consecuencia su participación de la asociación trascendental del Señor queda garantizada. En otras palabras, un devoto del Señor que sea así de fiel logra la perfección y eso lo confirma la siguiente aseveración védica. Tat eva viditvati nityam eti nanyaha pantha vidyate yanaya. Uno puede lograr la etapa perfecta de liberarse del nacimiento y la muerte por el simple hecho de conocer al Señor, que es la suprema personalidad de Dios, y no hay otra manera de lograr esa perfección. Swatashvata Upanishad, capítulo 3, del texto al 8. Que no hay, que no haya ningún otro recurso significa que cualquiera que no entienda que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, es seguro que se haya sumido en la moralidad de la ignorancia y por ende no logra la salvación por el simple hecho de, digámoslo así, lamer la botella de miel por fuera o interpretar el Bhagavad Gita según la erudición mundana. Los filósofos empíricos pueden que asuman papeles muy importantes en el mundo material, pero no se vuelven necesariamente merecedores de de la liberación. Semejantes eruditos engreídos tienen que esperar que les llegue la misericordia sin causa del devoto del Señor. Por consiguiente, uno debe cultivar conciencia de Krishna con fe y conocimiento, y de esa manera lograr la perfección. Bueno, aquí estamos viendo en el texto 9. Básicamente, Srila Prabhupada nos dice que aquí hay que tener mucha fe, pero una fe sin los ojos atados tanto. Leamos, cultivamos conciencia de Krishna. Tenemos muchos textos que el Señor eh, nos ha dejado, ¿no? Y bueno, que Srila Prabhupada nos ha traducido. Entonces, hay tantos textos en el cual nosotros, gracias al Paramparam y todo, tenemos para leer. Pero la base de todo esto es la fe. Tener conocimiento sí, pero a veces el conocimiento, por en base a nuestros pensamientos y la mente, comienza a especular y comienza a unir una cosa con otra y quiere ver otra y quiere saber más. Entonces ahí es donde la gente se convierte un poquito tuerquita y comienza a pensar demasiado respecto a tantas cosas, ¿no? Pero en pensar que el simple hecho de que el Señor está aquí es suficiente y saber que Dios es la suprema, aceptar, como dice aquí, justamente dice, ¿no? Aceptar que el Señor Krishna es la entidad suprema, que es el Señor supremo, o que tú eres el Brahman supremo, la personalidad de Dios, es seguro que se liberará instantáneamente. Entonces, es difícil, pero sí. Aceptar algunas cosas quizás cueste para algunas personas que estén más atraídas a este mundo. Aceptar
que otra religión quizás, pero al final todas se suman en una sola, que es amor, al Bhakti Yoga, ¿no? Amor por Dios. Entonces, esta acción, como dice, hay muchas personas que quizás harán muchas acciones positivas, pero no significa que se liberarán de este mundo material, porque se convierten en karma. El karma es tanto acción positiva como negativa, y tienes que, y todo este karma te tiene que llegar, entonces significa que hay más tiempo en este mundo, que si no cobras tus buenas acciones, lo vas a tener que cobrar en otro cuerpo. Y nos quedamos aún más tiempo en esta jaula material pensando en cómo poder salir de aquí, o quizás no, porque con el pasar de un cuerpo a otro, quién sabe qué tantas acciones buenas o positivas o malas hayas hecho para que puedas olvidar, porque claro, hay veces donde el cuerpo, uno nace pero con un cuerpo diferente, pero se siente atraído hacia la voz del Señor, se siente atraído hacia las enseñanzas del Señor en donde esté, en cualquier país, parte o lugar donde se encuentre, se va a encontrar atraído con el Señor. Ejemplo claro, cuando los devotos saben hacer Sankirtan, quizás muchas personas miren con especulación o con miedo o quizás con simplemente ignorancia de seguir con su vida porque no saben qué es. O también personas que simplemente no tienen agua, que no les interesa. Pero basta con una sola persona que escuche de tan lejos, después de haber nacido de tantos nacimientos y muertes, que haya pasado por tantas cosas, para que pueda escuchar la dulce melodía que sería el Mahamantra, para que se pueda traer y decir, aquí yo he estado antes, o aquí es donde tengo que estar. Y realmente esa persona se queda. Y si no, pues en la siguiente vida les va a tener que quedar, porque como dicen, ¿no? También que estábamos leyendo hace tiempo en textos anteriores, este, el Señor nos da la misericordia de em, que nuestras acciones, ¿no? O sea, que nuestro avance espiritual no, no se borre, no tenga un como que en esta vida y en la otra no, sino que tu avance espiritual siempre siga, que puedas continuar con tu avance espiritual, a pesar de que de repente de joven lo hayas hecho y lo hayas dejado después. Pues el Señor no agarra y dice, ¿sabes qué? Aquí perdiste, te vuelves a iniciar de cero, ¿no? Entonces no sabemos en qué otra vida hemos avanzado, cuánto estamos avanzando, o cuánto hemos y podremos avanzar hasta llegar. Al final siempre es una escalera que el Señor nos da la misericordia de decir, tú vas a llegar sí o sí, en esta o en otra vida, pero vas a llegar. Entonces tengamos la tranquilidad que aceptar a Dios con nuestra fe y nuestro conocimiento que nos dan a través de estos libros tan misericordiosos, tan bienaventurados, al aceptar que Dios, Krishna, es nuestro eterno bienaventurado, el que goza en nuestros corazones, que está muy presente en nuestras vidas, que es la perfección de todo, y aceptarlo y que de alguna u otra manera, tarde o temprano, nosotros vamos a poder estar con Él. Creo que es la mejor enseñanza que nos ha podido dar este, estos libros y también Srila Prabhupada. Aunque también si nosotros pues nos sentimos con el corazón tan predispuesto a servir, ahora lo tenemos que hacer, lo podemos hacer. A veces yo también me levanto y digo, uff, como quisiera yo, este, no sé, hacer otras cosas, pero después digo, ¿para qué? Después digo, no, no le veo un sentido a esto. Al final, siempre como que, a veces como me siento como si estuviera jalando al conocer a Dios en esta forma tan hermosa que es su forma original. Al Señor Krishna tenía una personalidad. No se siente lo mismo hacer estas cosas de antes sin tener presente al Señor como ahora y decir, no es lo mismo, no me siento igual porque conozco la verdad que es del Señor. Sé que esto es ilusión, sé que esto es maya, sé que esto
no me va a llevar a ningún lado. Pero obviamente tampoco llevarlo a la parte radical, ¿no? Porque este cuerpo también merece comer, merece pues que la tengamos, o si no como un carro se desbarata. Entonces, atenderlo, sí, tenemos que hacerlo. Hay muchas cosas, como les dije al principio, que tenemos que trabajar de adentro hacia afuera para poder dar lo mejor, porque como un devoto que no trabaja de adentro hacia afuera va a poder ser Sankirtan. Si por dentro está muy herido o muy dañado o quiere pues de alguna otra manera aflorar esos sentimientos que no puede, entonces debe haber un tratamiento de adentro hacia afuera para que cuando vaya a hablar con una persona que no conoce conciencia de Krishna, lo haga como si fuera una caricia, como si la persona fuera tu amiga y esa persona diga, wow, me encanta, ¿no? Escucharte, ves que no te confundes con tus palabras, ves que estás siendo sincero, no alzas la voz, no tratas de hacerle entender. A mí me falta mucho para poder hacer eso, porque soy una persona de repente muy inquieta, me emociono muy rápido, entonces trabajemos de adentro hacia afuera para poder brindarle eso a las personas que no tienen ese acceso, que sería el acceso hacia el Señor, ¿no? Entonces este texto es muy bonito, habla mucho y afirma de que la base fundamental de este texto es tener fe, una fe inquebrantable que la tenemos aquí, en conciencia de Krishna, que nos da el Señor a entender que es la mejor manera, o haciendo Bhakti Yoga, ¿no? Ofreciendo el amor puro, ofreciendo tu amor puro hacia el Señor, pero sin ninguna acción positiva o negativa. Bueno, este, creo yo que ya va a ser una hora para poder terminar esta lectura, porque tampoco no tengo mucha batería de la laptop, porque si leemos una lectura más ya se me apaga la laptop. Básicamente hemos leído del capítulo 5 al... Sí, del capítulo 5 creo. Hemos leído del capítulo... Disculpen, que me distraigo muy rápido. Sí, el capítulo 5, el capítulo 9, donde estamos viendo cómo el Señor encarna, ¿no? Cómo encarna en un cuerpo, de su cuerpo, sigue siendo su propio cuerpo, al mundo material, que Él no se confunde en este mundo, que el Señor no se confunde en este mundo como nosotros. Él llega y Él sabe de sus vidas, cuántas vidas ha tenido, entonces Él tiene un archivamiento increíble dentro de la cabeza, conoce todo y nos ha visto a nosotros en cada faceta, no solamente en esta, sino en otros cuerpos. Cómo ha sido antes, cómo ha sido antes, cómo hemos sido antes, así. Entonces el Señor está presente en todo lugar, en cada momento. Unas bonitas enseñanzas que nos deja Bhagavad Gita en este capítulo 4 iniciando en la apertura que el Señor está aquí con nosotros y que Él no viene aquí a destruirnos en sí, viene aquí a mitigar la irreligión, a borrar esta parte, equilibrar el mundo para que nosotros sigamos avanzando, porque este mundo es maya, es ilusión, y para reforzar nuestra fe, que sería, ¿no? Nosotros como devotos. Entonces, el Señor viene para el goce y el disfrute de sus devotos. Bueno, devotos, ahora sí, creo que con esas palabras finales que nacen del corazón, eh, puede haberles ayudado en su servicio diario a Krishna, que no se olviden de Krishna, que, que sigan fuertes en conciencia de Krishna, que me den fuerzas a mí también, porque estando lejos también a mí también me afecta esa separación del Señor, y pues a veces también me mareo en este mundo material, pero siempre me acuerdo de Él y digo, es que así no es la cosa.
La cosa es así y así, por eso están en los Vedas, por eso están las escrituras, porque en verdad así son y hay que aceptarlas con fe, con devoción y sobre todo con inteligencia. Bueno, gracias por invitarme para este capítulo. Mis reverencias, devotos, todas las glorias a Srila Prabhupada y y todas las glorias a los devotos reunidos. Vamos a cantar un Mahamantra antes de irnos para poder así culminar con la lectura. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Una vez más. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Una vez más. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sería todo, devotos, conmigo. Gracias por el servicio de poder oír y por el servicio de poder yo hablar sobre el Señor. Hare Krishna.